Hola, buenos días. Yo soy María Pilar Prada, cirujano plástico del Centro Médico Prada de aquí de Sevilla y una vez más voy a hacer un vídeo para todas vosotras y todos vosotros sobre la forma en que se desarrolla el proceso de consulta, la primera consulta, la información, todo lo necesario cuando una paciente decide, pues bueno, solicitar información sobre la cirugía de aumento de pecho. Entonces, lo primero sería coger una cita aquí en consulta, que eso se puede hacer pues, o bien bueno, mandando un correo electrónico a info@centromedicoprada.es, que es nuestro correo, o bien llamando a los teléfonos de la consulta, que pueden ser el 954 53 37 53, o bien el móvil de mi secretaria Gema, que es el 608 008 529. Mi secretaria hablará con vosotros por teléfono y os dará una cita en consulta un lunes por la mañana o un martes o un viernes por la tarde, que es cuando tengo yo mis horarios de consulta aquí en Sevilla. En esa cita nos veremos y se pueden solucionar todas las dudas. Yo os explicaré en qué consiste la intervención, en qué consiste el posoperatorio. Yo os doy toda la información y os daré un presupuesto. Cuando acudáis a la primera consulta conmigo, yo lo primero que voy a hacer es escuchar cuál es vuestro caso. Es decir, quiero que me contéis cuál es el problema, cómo lo veis vosotros, es decir, qué es lo que nos gusta de vuestro pecho y las expectativas que tenéis respecto a las posibles soluciones. Es decir, si queréis un aumento de pecho con un volumen determinado, queréis que también se haga una subida, una elevación del pecho, el tipo de cicatriz que deseáis. Claro, todo el mundo desea la menor cicatriz posible, pero dentro de eso, bueno, pues las expectativas que tenéis en cuanto a la cicatriz y lo que estáis dispuestas a asumir. Lo siguiente será hacer una exploración, es decir, ver el pecho, ver las características que tiene. No solamente es el pecho, también es la envergadura vuestra, el contorno del tórax, la altura, en fin, las proporciones, a fin de determinar qué prótesis, qué tamaño, qué tipo de intervención es el más adecuado para vosotras. Si hay que hacer una mastopexia asociada o si es suficiente con la colocación de las prótesis. Una vez hecho esto, os voy a informar sobre cómo se realiza la intervención y dónde se realiza. Se realiza en el Hospital Infanta Luisa, cuando la operación es aquí en Sevilla, que está ahí en la calle San Jacinto, en Triana, que es una clínica muy grande que pertenece al Grupo Quirón. Mucha gente la conoce como la antigua Cruz Roja de Triana porque es una clínica de toda la vida, pero ahora mismo está renovada y tiene los últimos adelantos y está perfectamente equipada. Os informaré también de lo que hay que hacer antes de la intervención, que sería realizarse un estudio preoperatorio. El estudio preoperatorio consiste básicamente en una analítica, un análisis de sangre y un electrocardiograma. ¿De acuerdo? También se realiza una visita con el anestesista, que puede ser o bien presencial o bien telefónica, para que él evalúe vuestro estado de salud, os pregunte sobre antecedentes, enfermedades, alergias, cualquier posible patología o problema que pudiera interferir con la anestesia. ¿De acuerdo? En ocasiones, en pacientes que pueden tener antecedentes de tumores de mama o bien tener fibromas, tener quistes, cualquier otro tipo de patología de la mama, puede ser necesario, además de hacerse las pruebas básicas del estudio preoperatorio, pues hacerse una ecografía o una mamografía si es que no se tiene esa prueba hecha de forma reciente para poder evaluar el estado de la glándula y compararlo con las imágenes que se pueden generar ya en el futuro después de la intervención. En la primera visita también os voy a dar un documento que es un formulario de información y consentimiento informado, que consta de varias hojas para que lo llevéis a casa y lo leáis detenidamente. Y cualquier duda que podáis tener me la podéis preguntar, porque en ese documento vais a tener mi teléfono móvil para poneros en contacto conmigo, o bien por teléfono directamente llamando, o bien por WhatsApp, y yo solucionaré las dudas que os surjan después de la consulta, si os surgen. ¿De acuerdo? En ese documento de consentimiento informado, primero tenéis la información sobre la intervención, el posoperatorio, aparte de que yo os lo explique en la misma consulta, pero a continuación también hay las hojas que son el documento de consentimiento informado propiamente dicho. Esto es un documento médico-legal, es decir, que
por ley es obligado que antes de una intervención quirúrgica de cualquier tipo, el médico se lo proporcione al paciente, el paciente lo pueda leer, pueda comprobar que está de acuerdo con todo lo que ahí se dice y el paciente lo debe de firmar y entregar antes de la intervención como muestra de que está informado de qué tipo de cirugía es, de las características que tiene, también de los posibles inconvenientes y complicaciones y que asume toda esa información. El documento que yo os daré sirve para que tengáis la información y también en caso de haceros la cirugía sería el que tendríais que llevar el día de la intervención a la clínica donde seguramente cuando ingreséis os lo pidan. El día de la cirugía yo me quedaría con el documento del consentimiento informado firmado por vosotros y normalmente siempre doy otro documento igual para que conservéis toda la información, porque en las últimas hojas del documento además vienen las recomendaciones tanto para antes de la intervención como para después y el tratamiento que hay que seguir, que normalmente pues hay que seguir en todo tipo de intervención un tratamiento posoperatorio en los días posteriores que consiste en un antibiótico para prevenir infecciones y fármacos calmantes, es decir, analgésicos, y bueno, a lo mejor algún relajante muscular o algún tranquilizante para los primeros días, eso en principio sí es necesario. En la misma primera consulta también os daré un presupuesto sobre la intervención que habría que realizar. Ese presupuesto, en mi caso, es un presupuesto cerrado, que quiere decir que incluye no solamente mis honorarios, sino los del resto del equipo, anestesista, los gastos de la clínica y los gastos de hospitalización y también las prótesis mamarias. También van incluidas en el presupuesto las visitas de revisión posoperatoria, que en principio tienen lugar durante un año. Al principio con más frecuencia, porque los cambios son más rápidos y hay que estar más pendiente del posoperatorio inmediato, y después ya más espaciadas hasta completar el año en que en principio, si todo va correctamente, se daría ya el alta de revisiones. Si ya en esa primera consulta queréis formalizar la intervención, pues podemos consultar el calendario y ver una fecha que esté disponible y que os venga bien y yo ya la dejaría reservada. En caso contrario, podéis iros con la información y contactar después con la consulta, bien a través de Gema o bien directamente a mi teléfono móvil, para si queréis una segunda visita para consultar algunas dudas extra o bien para concretar la intervención y entonces os daremos la cita para ello. En caso de querer acudir a una segunda visita para formalizar la intervención, allá lo que hacemos es tomar los datos de la historia clínica. Eso, por ejemplo, en el caso de los pacientes que en la primera visita ya concretan la intervención, se haría en ese mismo paso. La historia clínica es un documento que relleno yo y que yo conservo en que están los datos de filiación, es decir, nombre, número de carnet, teléfonos, dirección, etcétera, y también los datos de antecedentes de enfermedades, de intervenciones quirúrgicas previas, alergias, tratamiento que se esté tomando, restricciones en cuanto a la dieta, si se fuma o no, que tengo aquí que señalar que en general para todas las cirugías es muy importante, si se puede no fumar de las 3 semanas anteriores a las 3 semanas posteriores de la intervención, porque la nicotina es muy perjudicial para la cicatrización de las heridas. Eso viene reseñado en el consentimiento informado, pero por muchas veces que se diga nunca es suficiente porque eso es súper importante para todo tipo de intervenciones quirúrgicas. Además de realizar la historia clínica, yo rellenaré un documento que se llama programación de intervención, poniendo el presupuesto que se ha dado respecto a la intervención y también la forma de pago, que normalmente se realiza mediante una transferencia bancaria. La transferencia se realizaría pues 1 o 2 días antes de la intervención. También existe la posibilidad de realizar una financiación. En ese caso, después de hablar conmigo, podéis pasar con Gemma, mi secretaria, que es la que os puede explicar qué tipo de financiación, cuáles son las cuotas que surgirían, el tiempo necesario para completar la financiación y todo lo demás. En la cirugía de aumento de pecho, aparte de hacerse el estudio preparatorio, la otra cosa que hay que hacer antes de la intervención es comprar un sujetador que la talla y el modelo ya más o menos pues lo hablaremos en consulta en función de cada caso, pero suele ser un modelo que no lleva aros y que preferiblemente que sea abrochado, es decir, no tiene que ser necesariamente de ortopedia, aunque en las ortopedias los venden para después de las cirugías, pero esos sujetadores son
probablemente más caros, y realmente en cualquier corsetería se pueden encontrar modelos muy buenos, más económicos y que pueden hacer el servicio perfectamente. Se trata de que no lleve aros el sujetador porque los aros son rígidos, entonces al principio el pecho va a estar muy alto, muy separado, no va a tener la posición que va a tener después, ya cuando madure y cuando los tejidos cedan y se adapten. Entonces el problema es que un sujetador más estructurado a lo mejor no es la talla adecuada, es decir, que después pues, puede apretar o puede presionar o puede resultar incómodo. Entonces estos sujetadores serían para llevarlos durante el primer mes, incluso para dormir, luego ya a partir de ahí pues se puede ir quitando por la noche o se puede ya ir cambiando por otros modelos, pero se trata de que sea un sujetador lo más cómodo posible. El fin del sujetador no es comprimir el pecho, el fin del sujetador es sujetarlo lo suficiente para que los primeros días una esté cómoda. Eso es importante tenerlo en cuenta porque muchas pacientes a lo mejor pues resulta que están incómodas con el sujetador porque está demasiado apretado y tal, no se atreven a aflojárselo y lo pasan mal porque piensan que va a ser malo para la operación y en realidad no. Es decir, la función del sujetador solamente es estar ajustado y colocado de la manera que sea lo más cómodo posible para que una pueda ir andando, por ejemplo, y el bamboleo del pecho con los pasos al caminar no moleste. Esa es la función del sujetador, ¿de acuerdo? Eso es importante señalarlo porque es una duda que tienen muchas pacientes. Y ya digo, al cabo de un mes, mes y pico, pues ya se puede ir cambiando a otros modelos de sujetadores, se puede dormir por la noche sin sujetador, etcétera. El día de la intervención lo que hay que hacer es estar en ayunas, eso viene la información en el documento de consentimiento informado en la parte de instrucciones preoperatorias, hay que estar en ayunas de mínimo 8 horas, tanto de sólidos como de líquidos. Eso es muy importante para la anestesia, para que el estómago esté completamente vacío. Una excepción es si la intervención se realiza solo con anestesia local, porque en ese caso no sería necesario el ayuno. Pero en todas las intervenciones, como el aumento de pecho, que se realizan con anestesia general, sí es necesario ese tipo de ayuno. Como las intervenciones en Sevilla yo las realizo por la mañana, el ayuno se haría a partir de las 12 de la noche del día anterior. El día de la intervención hay que acudir a primera hora de la mañana al Hospital Infanta Luisa y normalmente se acude primero a admisión, que está conforme se entra en la puerta principal a mano izquierda y ahí es donde hay que dar los datos de filiación, es decir, que uno da su nombre, sus datos y normalmente como ya el quirófano estará reservado, ya en el ordenador la administrativa que os atienda verá que tenéis vuestro quirófano y vuestra hospitalización reservados. Y os asignará una habitación. Entonces, a continuación, se trata de subir a la habitación. Las enfermeras del control de enfermería, que son las que se ocupan de la planta donde estéis, os darán una batita para que os cambiéis y en el caso del aumento de pecho, como vamos a trabajar solamente de cintura para arriba, siempre se recomienda que llevéis un pantalón de pijama y unos calcetines calentitos para estar allí durante la intervención y el posoperatorio, porque en quirófano siempre hace mucho frío. Se tiene la temperatura del quirófano muy baja para que los gérmenes no proliferen, pero eso significa que, claro, tanto tiempo quieta en una cirugía, aunque bueno, esta cirugía no es de las más largas, pero en cualquier caso, bueno, pues es muy normal levantarse con frío, incluso con un poco de tiritona, cuando se despierta una de la anestesia. En este caso, si se ha estado bien abrigada de cintura para abajo, pues no hay tiritona o es mucho menor, y entonces es mucho más cómodo el despertar. Normalmente yo suelo pasarme un momentito por la habitación a ver a las pacientes antes de bajar a quirófano. Me quedo con el teléfono de los familiares, en caso de que estén, para poder llamar y avisarles en el momento en que ya se termine la cirugía. Cuando llega el momento de quirófano, el celador os va a ir a buscar a la habitación para llevaros a quirófano y os lleva con cama y todo. Es importante tener el sujetador a mano y yo seguramente en la visita que os haga en la habitación os diré que lo pongáis debajo de la almohada, porque la cama va con vosotros a quirófano, es decir, vosotras podéis andar perfectamente ahora, pero cuando salgáis de la intervención vais a estar todavía bajo los efectos residuales de la anestesia, entonces no vais a estar para caminar, con lo cual la cama de la habitación va a ser como el autobús que os va a llevar a quirófano, después de quirófano a la sala de despertar y después de vuelta a la habitación. Entonces el sujetador lo dejamos debajo de la almohada y al terminar la cirugía se coge y os lo ponemos en el mismo quirófano antes de salir a la sala de despertar.
Cuando llegáis a quirófano, lo que va a ocurrir es que el anestesista os va a dar un pinchacito en el brazo como si fuera un análisis de sangre y os va a colocar lo que se llama una vía o, vamos, un suero, ¿de acuerdo? Ese suero se va a quedar puesto todo el tiempo que estéis ingresadas en la clínica, solamente se quita ya una vez que os vayáis de alta, porque eso va a permitir hacer la inducción de la anestesia, pero después también colocar toda la medicación de después, todos los analgésicos, toda la medicación posoperatoria, hasta el momento en que os vayáis de alta, en que ya en casa empezaréis a hacer el tratamiento pues mediante pastillas. A través del suero se realiza la inducción de la anestesia, que son unos fármacos que en cuestión de segundos producen que la paciente se quede dormida y no se despierte hasta que no se termine la intervención, con lo cual la experiencia en quirófano es muy rápida y prácticamente nada molesta, porque cuando una se despierta ya está todo hecho, el vendaje puesto, el sujetador colocado y ya se está lista para salir camino de la sala de despertar. El sujetador se lleva a la clínica el día de la intervención, igual que se llevan los análisis, igual que la documentación, y se coloca en el propio quirófano una vez que la paciente se despierta. Es decir, ya antes de salir de quirófano ya se tiene el sujetador colocado encima de los vendajes, que en mi caso yo los vendajes que pongo son simplemente unas gasitas sujetas con unos apósitos. Es decir, hay otros compañeros que a lo mejor pues, colocan un vendaje alrededor del tórax y eso yo no, no tengo esa costumbre. Yo solamente pongo un apósito ligero y encima directamente el sujetador. Después de la cirugía no se vuelve inmediatamente a la habitación, sino que se pasa a sala de despertar, que es una zona que está allí en la vecindad del quirófano, y allí ya una vez despierta, porque despertar se despierta una en el propio quirófano, en la sala de despertar pues está allí vigilada por el personal sanitario para comprobar que, bueno, pues que se está en buenas condiciones, que se va una espabilando cada vez más, y cuando ellos ven ya que se está en condiciones, entonces ya suben a la planta. Yo normalmente suelo ir a ver a los pacientes que he operado por la mañana, por la tarde, sobre las 8, 8:30 de la tarde. Entonces, en ese momento, como la intervención de aumento de pecho, ahora no lo he dicho todavía, pero ahora lo digo, en mi caso yo no suelo dejar drenajes. Otros compañeros sí los dejan. Pero en mi caso yo cuando hay implantes prefiero no dejar drenajes para no crear una vía de comunicación entre el implante y el exterior que podría contaminarse con gérmenes. Entonces yo normalmente cuando coloco un implante no coloco drenajes. Entonces, al no haber drenajes, en principio, si la paciente vamos, se encuentra en condiciones y quiere irse para casa el mismo día, no habría problema. Yo en esa visita que hago por la tarde le preparo el alta y se puede marchar para casa. Existe también la posibilidad de quedarse a pasar la noche, si así se prefiere, porque hay una noche de ingreso incluida en los gastos de clínica para esta intervención, pero bueno, que ya está en la decisión de la paciente irse el mismo día o irse al día siguiente. En cualquier caso, se da un informe de alta, unas recetas de todos los medicamentos que hay que tomar en casa después y se queda para una cita posterior ya aquí en Centro Médico Prada, en la consulta, para realizar la primera cura, que se realiza un par de días después de la intervención, que básicamente lo que consiste es en quitar los vendajes de quirófano y se dejan nada más que unas gasitas sujetas con el propio sujetador y a partir de ese momento ya os podéis duchar y lo único es secaros muy bien y poneros desinfectante y gasitas limpias sujetas ya con el mismo sujetador. Y ya quedamos para las siguientes revisiones de ir viendo ya la evolución. La cirugía no tiene puntos por fuera, es decir, los puntos son todos por dentro y son reabsorbibles, que quiere decir que no hay que quitar puntos. Solamente en las revisiones lo que se hace es observar la calidad de la incisión, cómo queda, cómo va evolucionando la cicatriz y cómo va cambiando la forma del pecho, las molestias que pueda haber y todo lo demás. Bueno, pues creo que por el momento ya os he dado una idea de cómo es el proceso de la intervención de aumento de pecho. En otros vídeos os seguiré hablando de más cosas, de cómo es el posoperatorio, en fin, ya seguiré comentando distintas cosas. Si tenéis interés o queréis haceros la intervención o queréis una información más personalizada, pues nada, no dudéis en llamar a la consulta aquí a Centro Médico Prada al 954 53 37 53 o al teléfono móvil de mi secretaria, que es el 608 008 529. Entonces ella os dará una cita
para vernos en consulta y ya solucionar todas las dudas que tengáis y si queréis formalizar la intervención, pues llevarlo a cabo. ¿De acuerdo? Pues hasta el próximo vídeo.